Hola, ¿qué tal? Soy Rebecca Smith y estas son las noticias esta noche de martes en Digital. Noticias Telemundo Digital. Comenzó la vacunación de Pfizer contra el COVID en menores de entre 5 a 11 años tras la aprobación de emergencia de los CDC. Yo apuesto a la vacuna, sí, definitivamente. Mientras tanto, los mandatos de vacunación siguen generando polémica y el alguacil del condado de Los Ángeles anuncia que no obligará a sus empleados a cumplirlo. Y referendo a Biden y a los demócratas, Virginia elige nuevo gobernador con el republicano Glenn Youngkin liderando los conteos. La elección sirve como termómetro para medir los ánimos electorales antes de los comicios de medio término del 2022. Que haga la economía mejor y que escuche la voz del hispano. Y en Nueva York, el demócrata Eric Adams fue elegido por amplia mayoría como alcalde de la ciudad. Y la tradicional celebración del Día de Muertos se vive en Estados Unidos por todo lo alto, con festivales y eventos comunitarios que rinden tributo a los seres amados que ya no están. Vamos a estar en el altar, ¿no? Esperemos que nuestros hijos sigan con esa tradición. Y es que más de 28 millones de niños pueden desde hoy comenzar a recibir la vacuna contra el COVID. Con la aprobación final de los CDC a la dosis de Pfizer para los menores de entre 5 a 11 años, varios niños comenzaron a ser inmunizados en centros de salud del país, como en el Hospital Infantil de Hartford, Connecticut. Y de esta manera se busca inmunizar a la mayor cantidad de niños posible antes de que comience el invierno, que trae consigo temores de un posible rebrote del virus. Rogelio Moratagle nos acompaña con los detalles. Rogelio, la campaña de vacunación recién inicia. Podría decirse que el proceso ya ha comenzado porque incluso antes de que este panel de expertos de los CDCs recomendara de manera unánime la vacuna Pfizer para este grupo de niños, ya se habían comenzado a empacar y a distribuir cientos de miles de dosis a pediatras, a médicos familiares, a farmacias e incluso hay hospitales que ya los tienen. Se trata de un plan ambicioso que contempla incluso en algunas ciudades o en algunos condados llevar la vacuna a algunas escuelas para que la mayor cantidad de niños posibles estén vacunados antes de la época de fiestas. La espera está a punto de terminar para muchos padres como María Virginia, que ya quiere vacunar a su hijo José Manuel de 6 años. Yo lo veo como una oportunidad, soy pro vacunas y que hemos estado esperando algunos padres, así como tuvimos la oportunidad de hacerlo los adultos. La vacuna de Pfizer para los niños de 5 a 11 años comenzará a aplicarse esta semana. Al menos 15 millones de dosis que se distinguen a las de los adultos por sus tapas color naranja se enviaron en avanzada por todo el país. Este es el primer cargamento que llegó a Nationwide Children's Hospital de Columbus, Ohio, con 1,800 dosis. En algunos hospitales ya se pueden hacer citas para vacunar a los niños este fin de semana. Y hemos hablado eso porque no le gusta el shot porque es doloroso. Entonces, bueno, cuando llegue el momento del COVID es la única que te falta, entonces vamos a participar de ello. Entonces él lo sabe. Pero hay muchos padres que dejarán pasar semanas o meses antes de vacunar a sus hijos. Particularmente yo todavía estoy con algo de miedo por el tema de la vacuna. No sabemos las consecuencias o los efectos secundarios de ella. Yo esperaría un tiempito. Pero los estudios que revisaron las autoridades sanitarias muestran que los efectos secundarios son mínimos, más leves, porque la dosis es una tercera parte de la que reciben los adultos. Las reacciones locales como dolor e hinchazón del brazo son las más frecuentes. Algunos chicos tuvieron así como fatiga o dolor de cabeza, pero todas fueron leves y se resolvieron 1 o 2 días después de haber recibido la vacuna. Los niños que reciban la primera dosis en los próximos días y la segunda 3 semanas después estarán completamente vacunados para la Navidad. Yo apuesto a la vacuna, sí, definitivamente. Rogelio Moratagle, Noticias Telemundo. Y en California, el alguacil del Departamento de Policía del Condado de Los Ángeles volvió a arremeter contra los mandatos de vacunación contra el COVID y aseguró que no obligará a sus empleados a cumplirlo. Enrique Cabra, presentador de Telemundo Los Ángeles, está aquí con nosotros. Enrique, ¿qué razones dio el alguacil para ir de nuevamente en contra? Rebeca, ¿qué tal? Buenas noches. El alguacil Villanueva aseguró hoy en conferencia de prensa que el mandato de vacunación podría crear una crisis de seguridad aquí en Los Ángeles. Esto porque, según él, se podría producir un éxodo masivo de oficiales y trabajadores del departamento. Afirmó que más de 4,000 empleados de su departamento encaran una posible salida porque no se han vacunado y que solamente el 52% de su personal está completamente inmunizado. Villanueva asegura que si se van, el número de homicidios aumentará y el tiempo para responder a llamadas de emergencia será mucho más largo.
No voy a exigir porque voy a perder demasiados de mis alguaciles y va a ser un costo significativo para la seguridad pública. El mandato de vacunación en el condado de Los Ángeles exigía que para el 1 de octubre todos los empleados del condado tenían que estar ya vacunados, permitiendo solamente excepciones religiosas y médicas. La supervisora del condado, Hilda Solís, dijo el día de hoy mediante un comunicado que el alguacil debería trabajar con ellos para lograr que sus agentes se vacunen por su seguridad y también la de la comunidad. Cabe recalcar que Villanueva sí está inmunizado contra el COVID. Rebeca. Pues esperemos que el resultado de esta polémica sean más vacunas, más vacunaciones. Gracias, Enrique. Buenas noches. Gracias, Rebeca. Buenas noches. Y ahora nos vamos a Virginia, que hoy eligió a un nuevo gobernador en una elección que pudiera servir para medir el pulso de la popularidad del presidente Biden. Cristina Lodoño está con nosotros siguiendo esta contienda que aún está muy reñida. Cristina, buenas noches. Así es, Rebeca, todavía nos estamos comiendo las uñas. El republicano Glenn Youngkin tiene una ventaja de menos de 3 puntos porcentuales sobre el demócrata Terry McAuliffe, que ya había sido gobernador de este estado. Esto, sin embargo, está siendo ya visto como una victoria de los republicanos y una derrota de Joe Biden, y nada más ni nada menos porque Joe Biden ganó la contienda presidencial aquí por 10 puntos, y este estado se considera un estado demócrata. Entonces, de ahí que se habla de que esta elección ha sido un referendo sobre el presidente Biden, y esta ventaja de Youngkin cada vez se ve más difícil de que el demócrata la pueda sobrepasar, Rebeca. Cristina, ¿y tú crees que los demócratas aprendan algo de esto en caso de que efectivamente los republicanos se lleven esta contienda? Bueno, ya empiezan a circular temas que los demócratas dicen que deberían aprender de esta contienda. Uno de ellos, dicen que tienen que pelear cada contienda política, no solamente diciendo que el otro candidato es partidario de Trump, fue lo que trataron de hacer con Youngkin y no les funcionó, y que tienen que dar resultados. Hasta ahora el presidente Biden tiene sus planes económicos enredados entre su propio partido, tienen que buscar resultados y tienen que salir adelante con su agenda. Pues estaremos muy al pendiente de los resultados y, como dices, comiéndonos las uñas. Gracias, Cristina. Gracias a ti. Buenas noches. Y ve usted, en Nueva York, el demócrata Eric Adams fue elegido como el nuevo alcalde de la ciudad. La victoria del ex capitán de la policía confirmó los pronósticos que lo ponían por delante del presentador de radio republicano Curtis Lewa. Adams se convertirá en el segundo alcalde negro de Nueva York, asumiendo las riendas de la ciudad más grande del país, que ha sido golpeada fuertemente por la pandemia. Y cerca de 10,000 inmigrantes que estuvieron detenidos en Washington, vea usted, recibirán compensación por haber trabajado recibiendo pagos de apenas $1. La empresa que opera el centro de detención deberá pagar $17 millones, esto por mandato de una corte federal. Lourdes Hurtado nos detalla. Que es la única posibilidad de uno tener un peso cada día, que es lo que pagan $1. Si pagan $1, no pagan más. Durante el año y casi 9 meses que Guillermo estuvo detenido por inmigración, dice haber sido transferido a unos 5 centros de detención distintos. En todos trabajó limpiando las instalaciones. Por turnos de hasta 6 horas, en algunos le pagaban apenas $1 al día. En otros, ni eso. Y a mí me pagaban con merienda, lo que me daban era una caja de leche, un sándwich de pan y una manzana. Un lunch. Esta labor no remunerada es lo que hace la detención de inmigrantes un negocio extremadamente lucrativo para las compañías privadas que operan los centros. Pero un fallo histórico en una corte federal en el estado de Washington podría sentar un precedente importante. El jurado dictaminó que la empresa GEO Group debe pagar $17.3 millones en sueldos atrasados a unos 10,000 inmigrantes que estuvieron detenidos en el centro de Tacoma desde 2014 y se les negó el salario mínimo del estado. Es importante que estos programas de trabajo forzado se terminen y eso va a impactar el modelo económico de estas empresas, lo cual nos va a encaminar a terminar la detención migratoria en este país. Otras demandas similares en estados como Nuevo México, Colorado y California buscan obligar a las compañías privadas a pagar el salario mínimo a los inmigrantes detenidos. Es un sistema abusivo, explotador, inhumano, inmoral. El Southern Poverty Law Center, por ejemplo, ha puesto una demanda contra la empresa CoreCivic, que opera el centro de Stuart en Georgia. En un comunicado, CoreCivic aseguró que cumplen con los estándares de ICE y que sus programas de trabajo son voluntarios. Por su parte, GEO Group no ha respondido a nuestra solicitud de comentario. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo.
Hoy es el Día de Muertos y es una tradición que se ha mantenido viva gracias a los migrantes mexicanos que están aquí en Estados Unidos. Y también gracias a ellos mismos hay festivales y también muchos eventos comunitarios que rinden tributo a los seres amados que ya no están con nosotros. Rubén Pereira nos ilustra cómo son algunas de estas celebraciones. El tequila para mis abuelos. Año tras año, desde que llegó a Estados Unidos hace casi 2 décadas, Yuridia elabora un altar de muertos para sus familiares que han fallecido, tal como lo hacía en su natal Michoacán. Como parte de nuestra cultura y para seguir recordando a nuestros difuntos, a nuestros familiares que ya se nos adelantaron por la creencia de que el día de hoy vienen a visitarnos y estar con nosotros. Así como Yuridia, inmigrantes en Estados Unidos festejan el Día de Muertos, ya sea en sus casas o en distintos festivales y eventos comunitarios. Se trata de recordar a los muertos y siempre tener en mente ellos, y Día de los Muertos específicamente es un tiempo para dejar ofrenda y poner comida, dulce. Aquí en Chicago todos los años el Museo Nacional de Arte Mexicano exhibe altares de muertos. En esta ocasión decidieron honrar la memoria de las víctimas de la pandemia en todo el mundo. Por eso, colocaron las banderas de todo el mundo y fotografías de más de 200 personas que fallecieron por coronavirus. También en este museo elaboraron un altar para honrar la memoria de Adam Toledo, el jovencito de 13 años que murió en manos de la policía en Chicago. Según Cesario Moreno, cada vez esta tradición cobra más fuerza, no solo entre los latinos. Más que nada por Disney y las caricaturas que han hecho de Coco. Hay muchas tiendas ahora que venden cosas de Día de Muertos. Y para Yuridia, la celebración del Día de Muertos es algo que espera que trascienda en sus futuras generaciones, sin importar en qué país estén. Vamos a estar en el altar, ¿no? Esperemos que nuestros hijos sigan con esa tradición. Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Como usted sabe, hoy día es un día muy especial en México. Los panteones se llenan de color, de música y comida que le gustaban a los muertos. Víctor Silva está con nosotros. Víctor, ¿cómo se celebraron tantas personas ya sin restricciones por la pandemia? Buenas noches. Rebeca, muy buenas noches, te saludo con mucho gusto desde el Zócalo capitalino. Aquí en la mega ofrenda continúa la celebración y es que según la tradición, este día los muertos visitaron el mundo de los vivos y México les hizo una gran fiesta. Con música y color, los mexicanos celebraron a los que ya no están en los diferentes panteones de todo México. En Michoacán se llevó a cabo la tradicional velación. Nosotros tenemos la fe de que hoy en este día nuestros familiares vienen a visitarnos. Sobre las tumbas los mexicanos colocaron flores de cempasúchil, pan, fruta y todo lo que le gustaba al difunto. Todo era una verdadera fiesta. No es luto, sino es fiesta. Tú lo estás viendo ahorita. Ahorita hay como 5 o 4 bandas aquí alrededor y pues se valen las costumbres de nosotros. Otros como Judith no pudieron evitar la nostalgia al recordar a sus seres queridos y adornar y limpiar sus tumbas. A la vez un poco triste y también feliz de saber que ellos vienen en este día a visitarnos. Mientras tanto, aquí en la Ciudad de México se les celebró con ofrendas y altares de diferentes estados de la República. Rebeca, y pues aquí la celebración continúa, pero está a punto de terminar porque se cree que los muertos se van a las 12 del día y tendremos que esperar otro año para volver a recibirlos y honrarlos. Regreso contigo al estudio. Pero por lo menos hoy nos visitaron. Gracias, Víctor. Y ve usted, en el segundo día de la cumbre climática, más de 100 países se comprometieron a acabar con la deforestación para el año 2030. Los líderes que firmaron el compromiso representan más del 85% de los bosques de todo el mundo. Por su parte, el presidente Biden anunció un plan para reducir las emisiones de metano. Este es un gas responsable de 1/3 del calentamiento global. Y Facebook anunció que pondrá fin a su sistema de reconocimiento facial y también eliminará las imágenes de rostros de más de 1.000 millones de personas. Esto en medio de la creciente preocupación por esta tecnología. Facebook enfrenta su mayor crisis de relaciones públicas luego de que fueran filtrados documentos internos donde se revelan que la compañía sabía de los daños que causan sus productos e hizo o poco o nada para mitigarlos.
Y en Colombia, al menos 10 personas murieron atrapadas por un deslizamiento de tierra en la localidad de Mayamas, al sur del país. Equipos de rescate aún trabajan en la remoción de escombros luego de que una avalancha de lodo y piedra sepultara una posada y también un billar. Al menos 9 personas han sido rescatadas, pero se teme que haya más víctimas aún atrapadas. Le invito a que nos siga en nuestras redes sociales para más noticias y también a que visite noticiastelemundo.com.